Hola, ¿qué tal? Tengan todos un excelente día. Mi nombre es Carla Jocelyn Jasso Sánchez. Soy de la Universidad Pedagógica Nacional de San Luis Potosí, Unidad 241, de la carrera Licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica. El día de hoy vamos a hablar de una gran problemática que es el ingreso a la universidad, que no todos los jóvenes logran obtener ese beneficio. Cada año, miles de jóvenes presentan un examen de admisión con un solo objetivo. El objetivo de estos jóvenes es obtener un lugar en las universidades para tener un mejor futuro, pero sin embargo no todos los jóvenes cumplen esa meta. ¿Por qué pasa esto? ¿Se trata solo de un resultado de un examen o si nosotros no logramos estudiar bien o vienen temas más complicados o existen algunos factores como sociales, económicos, políticos, culturales? Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre todo esto. Y entonces me van a acompañar a desarrollar cada uno de los factores sociales y averiguar cuáles son los factores que más influyen. Vamos a comenzar analizando un factor importante que es el contexto social. Actualmente en México se vive una discriminación o desigualdad social. Actualmente no todos los jóvenes crecen con las mismas condiciones sociales. ¿Qué quiere decir esto? Algunos jóvenes cuentan con internet, con acceso a escuelas mejores equipadas, materiales, y actualmente no todos los jóvenes de México cuentan con esos recursos. Muchos de los jóvenes tienen que caminar grandes distancias para llegar a sus escuelas, tienen que reciclar sus materiales para que puedan aguantar todo el ciclo escolar, no cuentan con las aulas equipadas, no cuentan con el material suficiente para poder sustentar todos aquellos conocimientos. Tal vez los conocimientos no se aplican con material, pero a veces ayuda mucho en el aprendizaje y estos son muy escasos en estas zonas rurales. Principalmente se vive la discriminación en zonas rurales que en lo que es en la ciudad, porque no todos los jóvenes cuentan con la educación básica. Muchos de los jóvenes deciden desertar de lo que es la educación porque quieren ayudar a sus familias económicamente o tienen que cuidar a sus hermanos. Entonces es un factor social que impacta principalmente en lo que es el ingreso a las universidades, porque no todos los jóvenes logran terminar por esas cuestiones. ¿Sabías que en México el 38.7% de la población de 0 a 17 años viven en condiciones de pobreza? Mientras que el otro 40% de los jóvenes de 15 a 29 años enfrentan situaciones de vulnerabilidad similar. Esto quiere decir que la mayoría de los jóvenes están en esta situación, y es lo que vamos a ir desarrollando en cuestiones políticas, culturales, porque esto va rasgando todo aquello que nos afecta, porque todo nuestro entorno es el responsable de esta situación. Entonces vamos a ir analizando en la siguiente fragmento y vamos a ir conectando todos aquellos factores que en realidad nos afectan a nosotros los jóvenes. Bueno, ahora vamos a hablar lo que es el factor económico. El factor económico siento que es el punto o el eje más importante en cuestión de esta problemática. Bueno, conlleva en que, por ejemplo, uno de los puntos es la necesidad de aportar a sus familiares, los jóvenes. No todos tienen la misma sustentabilidad económica que otros jóvenes. Hay a unos que les toca trabajar y estudiar a la vez y ayudarles a sus papás, ya sea a pagar la escuela o ayudarle con los gastos de la casa. Otro de los puntos importantes que yo creo que es una de las raíces son los costos ocultos de la educación. ¿Qué son estos costos ocultos?
son aquellos costos que no vemos. Por ejemplo, podrías decir que tienes una beca en la universidad, pero en realidad no vemos aquellos gastos, por ejemplo, transporte, uniformes, materiales, herramientas, cosas que vayas ocupando durante el transcurso de tu carrera. Bueno, otro de los puntos también importantes que veo que son más, que alteran más esta problemática es la falta de retorno de inversión. ¿Qué quiere decir? Que los jóvenes a veces esperan esa inversión que uno invierte en su universidad cuando, cuando va a entrar a trabajar. Quieren un sueldo que sea que sustente sus gastos, pero vivimos en una realidad en que los sueldos no son tan altos o no manejan las mismas prestaciones o manejan todo debajo del agua, bien que entre comillas. Y eso es uno de los factores que también altera mucho en cuestiones de que los jóvenes no terminan la educación por la cuestión de inversión. La universidad es una inversión a largo plazo. Y otro de los puntos importantes a trabajar es el trabajar en cuidar a tu familia. ¿Qué quiere decir? Que a veces muchos de los estudiantes dejan la escuela para poder ayudar a sus familiares, a su familia. Bueno, ahora vamos a hablar cómo el factor político también influye en cuestiones de que en cuestión de la vida académica de los jóvenes. La decisión política también tiene un papel muy importante, porque ¿esto qué quiere decir? Actualmente no se dan los suficientes recursos a las escuelas, no tienen buenas estructuras o no cuentan con más edificios. ¿Qué quiere decir? Que no hay tantas escuelas para tantos jóvenes que hay, y actualmente no se les o no cuentan con los maestros suficientes para implementar la educación que uno como joven o como futuro de México, quiere decir, nos ofrezcan un desarrollo educacional satisfactorio. Actualmente ya se dan apoyos como becas para todos los jóvenes de media superior, y creo que a muy pocos jóvenes de las universidades. Entonces eso quiere decir que poco a poco vamos transformando. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el contexto cultural y cómo influye en lo que es la educación, principalmente en lo que son los roles de género. Anteriormente, en aquellos años, las mujeres no trabajaban, no podían estudiar, pues solo se le dedicaban al hogar. Actualmente todavía existen zonas rurales o marginadas donde todavía existen esas culturas. Entonces las mujeres se casan o las casan pues para que tengan sus hogares, y de esta manera pues influye o perjudica mucho lo que es la sociedad económicamente, porque no ganan lo que deberían ganar o no trabajan. Otros de los factores es de que en las zonas rurales, en algunos lugares, manejan sus propias lenguas. Entonces todas las clases van con su lenguaje, o aplican diferente tipo de conocimiento. ¿Qué quieren decir? Hay zonas, por ejemplo, en las zonas donde aún existen lenguas mayas, donde no aprenden, por ejemplo, lo que nosotros aprenderíamos en un día cotidiano en la escuela. Ellos aprenden cómo sembrar maíz, cuáles son sus beneficios, o ciertas actividades que a ellos los beneficien en el cuestión de que ellos puedan sobresalir día a día. Entonces, de esta manera la cultura es muy importante, porque ese rezago cultural que a veces uno como, o también se le dice como racismo, no aceptar a las otras personas, eso también es un rezago cultural, porque manejan distintos lenguajes, distintos tonos de piel, distintas formas de vestirse, y entonces esos jóvenes no son capaces de adaptarse, o nosotros de adaptarnos a ellos, porque son entornos que no vemos cotidianamente. Entonces esto es un gran problema en cuestiones de la integración o para ingresar a la universidad, porque muchos de los exigen ciertos bases de conocimientos que en las zonas rurales no se maneja.
Durante la investigación aplicamos dos entrevistas a a un joven y a una persona de tercera edad, la cual la entrevista no pudo ser grabada por cuestiones de permisos, pero les traigo un resumen de cada una de las entrevistas y en la parte de abajo les dejo un QR de la entrevista redactada. Bueno, el primer testimonio es de Juliana Salazar. Durante esta investigación durante la entrevista, Juliana Salazar Jasso, una joven de 22 años que actualmente trabaja como operadora de una empresa automotriz, desde pequeña tuvo el deseo de estudiar una carrera profesional. Sin embargo, este proyecto se vio interrumpido cuando cursaba el último semestre de la preparatoria. Julia explica que durante la pandemia del COVID-19 enfrentó diversas problemáticas con su familia que afectó su salud emocional y su desempeño escolar. El estrés, la presión que vivía en casa, pues provocó que varias materias no las concluyera como debería, entonces no obtuvo su certificado. Dice que hoy reconoce que esta situación limitó sus oportunidades laborales y considera que además del apoyo académico, las escuelas deben ofrecer atención psicológica para ayudar a los estudiantes que atraviesan problemas personales. A pesar de ello, también el propósito de terminar sus estudios sigue preparándose. Bueno, actualmente está estudiando la preparatoria y a la preparatoria abierta y aplicó para el examen de admisión de la universidad. Entonces esto es un buen resultado. El segundo testimonio que tenemos es de Gregoria Faz Coronado, una persona de 66 años de edad, quien comparte una realidad muy distinta a la que vivimos los jóvenes actualmente. Desde pequeña tuvo que abandonar la escuela debido a la falta de recursos económicos y a la responsabilidad familiar. Solo puede cursar hasta tercer año de primaria porque tuvo que comenzar a trabajar para ayudar con el hogar. Entonces aquí viene desde el punto que yo les comentaba, que muchos de los jóvenes dejan de estudiar por cuestiones de economía, que tienen que ayudar en su casa, y entonces les digo que todo va arraigando una raíz, y pues eso se tiene que cortar porque sí afecta mucho. Bueno, continuamos con el testimonio. Gregoria recuerda que en aquella época las oportunidades educativas eran muy limitadas, especialmente que para las mujeres. Es lo que les comentaba, culturalmente a veces las mujeres no tenemos las mismas posibilidades porque todavía sigue actualmente vigente ese tipo de discriminación, y las condiciones sociales impedían que muchas personas continuaran estudiando. Aunque años más tarde pues logró capacitarse mediante cursos que desempeñaban en su pueblo, y de esa manera logró ser paramédico. Considera que no haber continuado con sus estudios limitó mucho sus oportunidades laborales y personales porque batalló muchos años de su vida en cuestión de dinero, trabajo, y de esta manera pues la educación es una herramienta muy fundamental. Durante la investigación, bueno, por último, es hora de reflexionar, y vamos a reflexionar a base de estas tres preguntas. ¿Cuál es el papel de la escuela y los medios de comunicación en la producción y transmisión de cultura? ¿Qué quiere decir? Bueno, que la escuela no es solo la que transmite cultura, sino que también transmite valores, conocimientos, costumbres, modo de convivencia, pero actualmente los jóvenes ya no solo aprenden de la escuela, sino actualmente aprenden a través de redes sociales, internet, que normalmente ya cuentan con bibliotecas digitales, herramientas digitales. Entonces es un factor muy junto que nos favorece tanto a la sociedad y a la globalización, porque conocemos diferentes culturas, diferentes idiomas, y de esta manera poder tener una mente más abierta. Pero también hay que tener mucho cuidado porque a través de estas redes sociales se difunde mucha información falsa. Esto quiere decir que hay que tener mucho cuidado con los contenidos que se comparten en esas plataformas, porque todas las personas lo logran visualizar. Bueno, la siguiente pregunta es:
¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la educación en un mundo globalizado y cada vez suspendido a las tecnologías de la información? Interesante. Bueno, la globalización ha transformado constantemente lo que es el entorno de la educación. ¿Por qué? Constantemente estamos, eh, bueno, en la actualidad estamos constantemente a cambios de conocimientos, comportamientos, y poco a poco vamos adaptando ciertas habilidades. Actualmente ya, bueno, anteriormente necesitabas aprenderte conocimientos, actualmente solo necesitas desarrollar tus habilidades, pensamiento crítico, analítico, ser una persona que se desarrolle más en los ámbitos de las actividades. Entonces, globalmente, los conocimientos se van transformando. ¿Y cómo implica la tecnología aquí? Pues la tecnología nos ha dado ciertas herramientas, nos ha expandido el conocimiento con cursos virtuales, herramientas tecnológicas que nos ayudan más fácil los trabajos cotidianos, información a la mano. Entonces todo esto de la globalización es como una expansión de conocimiento, donde podemos ver también las culturas de otros países, tanto como nosotros como jóvenes, estudiantes, próximos docentes. Entonces es una adaptación a la que nos vamos a ir acostumbrando, porque ya la tecnología está avanzando constantemente, en que uno tiene que estar actualizando sus conocimientos. Ya no es con lo que habías aprendido antes, tienes que adaptarte a las nuevas generaciones, ir aprendiendo nuevas cosas. Actualmente tienes que seguir estudiando aunque llegas terminado, y eso es lo padre de la globalización. Lo malo es que van terminando con muchas de las culturas que antes teníamos. Ya no se manejan mucho las convivencias familiares, porque la tecnología está abarcando a una sociedad donde tú puedas permanecer solo, pero a la vez comunicado con los demás. Entonces sí es un factor muy delicado, en lo cual debemos de estar al pendiente cómo se va actualizando, qué herramientas nos va fomentando, y saber utilizar las herramientas correctamente dependiendo el uso que nos permitan. Bueno, por último vamos a reflexionar sobre la última pregunta, que dice: ¿qué impacto tienen las TICs en la construcción de una ciudadanía para el siglo XXI? Bueno, la tecnología de la información y la comunicación ha ido desarrollando drásticamente, tal como las personas van trabajando con ella. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como vayamos participando, desarrollando habilidades, entonces es una forma de adaptación. La aplicación se va adaptando las maneras en que nos va facilitando la vida. Actualmente pues, podemos acceder a mucha información en internet, podemos acceder a cursos, realizar trámites gubernamentales. Entonces es una herramienta muy expensa, pero también es una herramienta que se debe utilizar con mucho cuidado, porque esta depende mucho del uso con responsabilidad. Actualmente ya existen muchas herramientas que nos pueden facilitar, pero también nos puede perjudicar la vida, como es la inteligencia artificial. Hay que saberla utilizar con responsabilidad, porque actualmente ya se puede hacer todo con ese tipo de herramientas. Y bueno, la tecnología favorece mucho porque te facilita la comunicación con, con personas de otros estados, que puedas conocer diferentes culturas sin necesidad de viajar hasta allá. Entonces yo siento que es una herramienta que es muy fundamental, pero tienes que saberla manejar con responsabilidad, porque actualmente sí se viven muchos riesgos, no solo en la educación. En la educación consiste en que los estudiantes utilizan la inteligencia para poder hacer sus actividades, y de esa manera no realizan las tareas críticamente, o no ponen a pensar su cerebro, y de esa manera generan un rezago de conocimiento. Bueno, esto es todo. Y bueno, en conclusión, después de nuestra investigación concluimos de que el ingreso a las universidades no solo es el factor de un resultado individual. Eso quiere decir que los factores sociales, culturales, económicos,
políticos interfieren en sí en lo que es la posibilidad de que integren. Ya analizamos cada uno de estos puntos, de cómo afectan a un estudiante, a un joven que busca ingresar a tener un mejor futuro. Y también analizamos un poquito lo que son las tecnologías de la información. Es una herramienta muy buena que se ha estado desarrollando gracias a la globalización, que nos ha permitido utilizar distintas herramientas que nos facilitan mucho la vida, lo que es también nos facilita la comunicación, nos facilita la expansión de conocimiento a través de cursos virtuales. Y también hay que tener algo muy importante, es que invertir en la educación no significa perder dinero, significa invertir en tu conocimiento. Es importante seguir con nuestros sueños, con nuestras posibilidades de luchar por una mejor educación, por vivir en un país donde todos aprendamos de todos, donde todos seamos como, o sea, seamos diferentes, pero todos logremos ser uno a base de los conocimientos de cada uno. Entonces es importante que no desistan de la universidad. La universidad puede ser en aspectos difícil, pero no imposible. Y eso es algo muy importante que le quiero dejar a todos ustedes. Y muchas gracias por estar viendo este reportaje. Gracias por su atención.